Por más de 30 años, hemos compartido conocimientos y experiencias que mejoran la calidad de vida y el entorno natural en Guatemala. Vivamos mejor, aprendiendo en casa. Hoy en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa, vamos a conocer experiencias que transforman nuestra vida y nuestro entorno. Vivamos mejor, aprendiendo en casa. 3, 2, 1. Bienvenidos a su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy abordaremos un tema bien importante para la población de Sololá. Nos acompañan dos expertos en el tema. Samuel Secaira, un gusto, querida audiencia, estar con ustedes una vez más en el programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Soy gerente del programa de Paisajes y Biodiversidad de la asociación Vivamos Mejor. Un gusto estar con ustedes. Mucho gusto de saludarles nuevamente. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Ruiz y soy coordinador del programa Paisajes y Biodiversidad. Acompáñenos. Este es un programa que tendrá algunos temas muy importantes que son de importancia para la población. Ahora hablemos de. Como les decía al principio, vamos a hablar sobre el tema de restauración del paisaje forestal. Sami, ¿de dónde nace este concepto de restauración del paisaje forestal? Claro, Eric. Pues, querida audiencia, contarles que a nivel mundial existe una gran preocupación respecto a la pérdida de nuestros bosques, de nuestros árboles, de nuestros ecosistemas. Y a raíz de esa gran preocupación a nivel mundial, pues una gran cantidad de gobiernos se juntan y dicen, bueno, hagamos algo al respecto, recuperemos esos bosques y se plantean el desafío de Bonn. Básicamente 44 gobiernos de diferentes países se juntan y dicen, bueno, para el 2030 nosotros queremos reforestar 350 millones de hectáreas en el planeta Tierra y Guatemala se suma al esfuerzo. Es un esfuerzo muy grande el que tiene Guatemala, ¿verdad? Para eso, Guatemala se adhirió a este desafío. Samuel, ¿qué nos puedes contar de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal? Pues bueno, de la misma forma, entonces Guatemala dice, bueno, ¿de qué forma nosotros podemos apoyar y contribuir a ese desafío, el gran desafío mundial Bonn? Y bueno, Guatemala dice, debemos de nosotros comprometernos a restaurar 1.2 millones de hectáreas para el año 2045. Y para esto, para saber cómo lo vamos a hacer, pues diseña una estrategia nacional de restauración del paisaje forestal. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la restauración del paisaje forestal? Pues básicamente hay tres palabras ahí involucradas. Entonces la estrategia nacional de restauración del paisaje forestal pues básicamente contempla tres palabras. Restauración, paisaje, forestal. Comencemos con la sencilla. Forestal son básicamente todos los bosques, ¿verdad? De ahí básicamente un paisaje es un lugar que podemos ver, imagínense, desde arriba. Y la restauración es básicamente recuperar algo. Entonces, ¿qué queremos? Es recuperar los bosques en un lugar determinado. Es bien importante lo que nos está contando Samuel, ¿verdad? Sobre el paisaje forestal, o sea, y habló de los bosques. Los bosques nos brindan múltiples beneficios, ¿verdad? Pero José nos va a contar algo sobre los bienes y servicios que prestan estos bosques. Claro que sí, Eric. Digamos, como vos lo mencionabas, digamos, podemos hablar de bienes y servicios, ¿verdad? Son dos palabras bien importantes que debemos de saber identificar, ¿verdad? Por un lado, tenemos los bienes. ¿Qué son los bienes? Son las cosas materiales que un bosque nos puede brindar. Por ejemplo, ¿verdad? Productos maderables, algunos frutos, incluso, ¿verdad? Alimento para aves, para animales, ¿verdad? Entonces, digamos, si lo quisiéramos ver así, entonces calificamos esto como bienes, como todo lo material que el bosque nos puede dar. Y que a la vez esto puede satisfacer una necesidad de las personas o de la población en general. Bueno, por otro lado, ¿verdad? Por otro lado tenemos los servicios, ¿verdad? Esto es un tema que no lo podemos ver tan fácil, ¿verdad? Pero podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Un servicio de un bosque es el tema de producción de agua, por ejemplo, ¿verdad? Porque, digamos, a la hora de que llueve, digamos, toda el agua de lluvia cae sobre las hojas y esas hojas, digamos, de cierta manera interceptan el agua que cae de la lluvia y esta a su vez cae de una forma más despacio hacia el suelo. Esto permite
que el agua en algún momento pueda infiltrarse por la tierra y llegar hasta los nacimientos de agua, ¿verdad? Entonces, esto es un servicio que el bosque nos puede brindar. Otro ejemplo de un servicio, digamos, es todo el tema de producción de oxígeno, ¿verdad? Entonces, a la hora de que tenemos un bosque, ¿verdad? Esto nos va a permitir que haya una mayor digamos, cantidad de producción de oxígeno, lo cual a la vez nos sirve a nosotros como humanos, ¿verdad? Entonces, estos son los dos conceptos básicos, digamos, de bienes y servicios que nos puede brindar un bosque, una reforestación, en la cual nosotros podemos ir participando, ¿verdad? Gracias, José. Muy bien, ya sabemos de algunos conceptos, ¿verdad? De restauración, paisaje, el tema forestal, los bienes y los servicios que prestan los bosques. Sami, ¿nos puedes contar algo sobre los objetivos que tiene la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal? Claro que sí. La Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, como ya bien dije anteriormente, pues se pone como meta restaurar 1.2 millones de hectáreas de bosques en Guatemala para el año 2045. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Y para eso la Estrategia Nacional básicamente aborda 6 ejes estratégicos que son importantes que la audiencia conozca. Número 1, la primera estrategia el primer eje de la Estrategia Nacional básicamente aborda un desarrollo económico en torno a la restauración del paisaje forestal. ¿Cómo nos podemos beneficiar de una forma económica a través de estas actividades? El segundo eje de la Estrategia Nacional básicamente son los medios de vida y la diversidad biológica. Un medio de vida es algo que nos sirve para poder vivir. Por ejemplo, imagínese, audiencia, toda la leña que usted consume para poder calentarse en su hogar y para poder cocinar sus alimentos. Esa es la segunda. La tercera es el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones. O sea, todos los que estamos involucrados en la restauración del paisaje forestal debemos de tener las capacidades y saber cómo vamos a restaurar básicamente todo el territorio, ¿verdad? Y alcanzar esa gran meta. El siguiente eje estratégico es básicamente la gestión del conocimiento. Saber, por ejemplo, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las especies que queremos meter, por qué estamos básicamente promoviendo todas estas especies y este tema. También está la gestión del territorio, ¿verdad? La restauración se hace en un territorio, entonces debemos de gestionar el territorio para que se logre. Y el último eje estratégico de la Estrategia Nacional básicamente habla sobre el financiamiento, dónde vamos a conseguir los recursos económicos para poder cumplir con esa gran meta de restauración. Muy bien, ya conocemos de los objetivos de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal. Vivamos Mejor hace un esfuerzo muy grande todos los años. José, ¿a qué objetivos apuntamos como organización? Sí, Eric, fíjate que digamos, como Vivamos Mejor, estamos contribuyendo realmente y de una manera muy fuerte al objetivo estratégico 2, ¿verdad? Que es el que nos habla directamente de la restauración del paisaje forestal degradado, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por degradado, verdad? Son todas las áreas que en algún momento, por ejemplo, fueron ocupadas por agricultura intensiva, que en algún momento, digamos, por ejemplo, hubieron algunas talas, algunos saneamientos por temas de plagas y enfermedades de los bosques, ¿verdad? Entonces, Vivamos Mejor centra su esfuerzo, ¿verdad?, en poder apoyar a personas o grupos organizados, ¿verdad?, que estén interesados en poder recuperar y restaurar estas áreas que han sido de alguna manera alteradas, ¿verdad? Y con ello, ¿verdad?, se busca poder recuperar estas áreas y sumar a ese objetivo general que tiene Guatemala de reforestar más de 1 millón de hectáreas para el año 2045, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad?, se tiene como objetivo en Vivamos Mejor utilizar especies que sean del área o especies nativas que también se les conoce, ¿verdad? Muy bien, el reto es muy grande para Guatemala. Sami, ¿cómo hace Vivamos Mejor con esa estrategia para lograr contribuir a los objetivos nacionales? Vivamos Mejor, y en su programa de Paisajes y Biodiversidad, tiene 3 ejes estratégicos, básicamente. Trabajamos en el patio hogar de las familias, trabajamos en las parcelas agroforestales y trabajamos en los bosques.
Una de las principales actividades que Vivamos Mejor apoya a través de los diferentes proyectos y programas y actividades es básicamente la reforestación, ¿verdad? Es producir las plantas en vivero, coordinar con las comunidades para poder sembrar esos árboles y darles manejo en el tiempo, ¿verdad? Acuérdese audiencia que no solo se trata de sembrar un arbolito, sino de reconocer todo el trabajo que hay antes de que exista ese arbolito y todo el manejo que se debe dar después de que ya se sembró el árbol. En Vivamos Mejor, en nuestros viveros, estamos produciendo un aproximado de 100,000 plantas anuales y más o menos la mitad de esas son de especies nativas, especies que son autóctonas de aquí, especies de aquí del lugar que lastimosamente los hemos venido perdiendo en las últimas décadas. Hemos experimentado con unas 35 especies diferentes de árboles nativos. Le quiero recordar también a la audiencia que Guatemala es un país mega diverso y aproximadamente existen unas 2,000 especies de árboles. Imagínense el potencial que tiene nuestro país para poder reforestar con muchos árboles y con eso tener muchos bienes y muchos servicios. Gracias a nuestros expertos por estar con nosotros y a ustedes por su sintonía. Siga con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Adelino, ¿ya viste que el nacimiento de agua se está secando? Sí, Marcela, ya no está llegando agua a las casas. Cuando éramos patojos, nos bañábamos en el río. Ahora ni agua tiene. Todo porque la gente sigue cortando árboles sin permiso. Los técnicos de Vivamos Mejor nos explicaron que los bosques son como esponjas. Absorben la lluvia en las montañas para luego formar nacimientos y ríos. Pero si no hay bosques, el agua ya no logra llegar hasta las partes bajas. Por eso nos quedamos sin agua. Lo bueno que ya nos pusimos de acuerdo en la comunidad para ir a sembrar árboles y velar porque la gente ya no corte más sin permiso. Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Si cuidamos los bosques, cuidamos el agua. Participa en actividades de reforestación en tu comunidad y evita la tala ilegal de árboles para tener agua en el futuro. Gracias al apoyo de Gracias por seguir en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. En esta oportunidad seguiremos hablando sobre las estrategias a nivel nacional sobre la restauración del paisaje forestal. En esta oportunidad nos encontramos con el director regional del Instituto Nacional de Bosques, Región 6 de Quetzaltenango. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el ingeniero Maynor, pero quiero que él se presente. Bueno, muchas gracias, muy amables a ustedes por esta entrevista tan importante. Mi nombre es Maynor René Pérez Galindo, director regional del INAO aquí en el suroccidente de Guatemala. El INAO funciona con 9 regiones, esta es la sexta región. Atendemos 5 oficinas subregionales desde Sololá, San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango y en San Marcos que tenemos una oficina recientemente nueva que es Tejutla. De acuerdo, ingeniero, muy amable. ¿Usted podría contarnos cuál es el papel del Instituto Nacional de Bosques a nivel nacional y a nivel del departamento de Sololá? Bueno, como dice la normativa, ¿verdad? El INAVE es la institución encargada del tema forestal dentro del sector público agrícola. En ese sentido, pues el INAVE fue creado mediante la Ley Forestal, Decreto 101-96, y pues por supuesto que la función fundamental es de fomento y de regulación, ¿verdad? Porque tenemos que lograr también que la población sea parte, digamos, de este proceso del buen manejo, el cuidado, como usted menciona, la restauración de los bosques en Guatemala y en regiones tan importantes como esta, ¿verdad? Y en el tema de regulación, pues todo el control forestal que tiene que ver, digamos, con todas las negociaciones que se hacen
a través de las materias primas que se generan del bosque, ¿verdad? Entonces, el INAH tiene esa gran responsabilidad. Medimos juntamente con una serie de instituciones la cobertura forestal cada 5 años, que es un compromiso que tiene la institución para ir comparando siempre cómo se va estandarizando, cómo se va deteniendo los procesos de deforestación en el país. Y entonces en este caso, digamos, en el caso de Sololá, pues allá atendemos a la población de Sololá a través de la oficina subregional 64. El único tema que no atendemos es el tema de regulación del manejo de los bosques, toda vez que más de un 80% de Sololá pues está declarado como área protegida y le corresponde al CONAP. No obstante, las demás actividades que están establecidas, digamos, en la ley forestal y en las leyes de los 2 programas de incentivos forestales que se manejan en Guatemala, el INAH tiene responsabilidades muy serias en estas áreas. Una de las prioridades es el fomento, el uso de los recursos de esos programas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y por lo mismo para nosotros el área de Sololá es muy importante la atención a la población en general. Gracias, ingeniero. Como bien sabemos, existen 2 organizaciones bien importantes en el departamento de Sololá, tanto el Instituto Nacional de Bosques como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Como bien lo decía el ingeniero, pues estas 2 instituciones velan, ¿verdad?, por cuidar los bosques y los recursos naturales. Ingeniero, ¿podría contarnos o ahondar un poquito más sobre los mecanismos financieros que tiene el gobierno de Guatemala para restaurar el paisaje forestal? Por supuesto que sí. Hace ya 28 años que se generó la ley forestal y por supuesto el INAH. Ahí también se creó el primer programa de incentivos forestales en la época moderna, digamos, por mencionar al INAH, el PINFOR, ¿verdad?, que tenía una duración de 20 años y que por la misma finalización de la fecha que le menciono, pues dejó de funcionar. No obstante, fue un buen ejemplo, digamos, para el país, porque se establecieron las normas claras de cómo poder usar, regular y ordenar el uso de recursos financieros del Estado a través de los programas de incentivos forestales. Posteriormente, en el 2014, después de la implementación de la primera fase del PIMPET, que es un programa para poseedores de pequeñas extensiones que funcionó inicialmente con una donación de Holanda, el gobierno a través del Congreso de la República estableció que el PIMPET debería continuar, digamos, con este tipo de incentivos forestales para este tipo de poseedores, porque así les denominamos a los que participan ahí. Pues la certeza que tienen es la posesión, ¿verdad? Y se creó el PIMPET en el año 2014, pues tiene una duración de más de 30 años, ya con un presupuesto del 0.5% del presupuesto de ingresos y egresos de la nación de cada año, ¿verdad? Que por supuesto no ha alcanzado, pero ha tenido, digamos, un buen financiamiento. Luego de eso también paralelamente, después de finalizar el PINFOR, también el Congreso de la República aprobó la ley ProBosque, ¿verdad? Entonces, que vino a sustituir todas las acciones del PINFOR, porque todos los usuarios que tenían pendencias, digamos, de fases en diferentes modalidades, pasaron al ProBosque, y por supuesto que el ProBosque con la gran oportunidad que tiene, ¿verdad? Porque tiene hasta el 1% del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, y eso hace que tenga oportunidades muy claras, solo que enfocado a propietarios de tierras de vocación forestal, ¿verdad? En este caso municipalidades, comunidades, cooperativas, en la parte privada, por mencionar algunos. Creo que ha sido, digamos, de los 2 programas más fuertes que el instituto ha atendido. Y finalmente, pues también se generó el programa de reducción de emisiones, pero que son fondos que no son del país, pero que es una oportunidad también para los bosques, que se está en el proceso de finalización de una auditoría del Banco Mundial
para el primer pago, digamos, de incentivos a los bosques que están reteniendo o capturando carbono para beneficio de no solo los bosques, de la población en general. Muy bien. Como bien sabemos, hay mecanismos financieros en Guatemala para que las personas, tanto de Sololá como de toda la región, y no digamos de nuestro país, para que puedan acceder a ese tipo de programas y tener recursos económicos para poder cuidar los bosques. Agradecemos mucho la participación del ingeniero Maynor Pérez. Siempre hemos sido aliados en la protección de nuestros recursos naturales, principalmente los bosques, en el departamento de Sololá y la región 6. Muchas gracias, ingeniero. Un mensaje final para la población, para motivarlos a trabajar en la protección de nuestros recursos naturales. No, que estemos conscientes, ¿verdad? Que el bosque es vida. Hemos dicho que cada vez que cuantifiquemos los beneficios que el bosque nos genera, no nos va a alcanzar los recursos con los que contamos. Entonces es mejor cuidar el bosque que estarlo recuperando de una manera, digamos, progresiva, donde primero hay un cambio de uso de la tierra y luego queremos recuperar el bosque. Hemos visto que las condiciones son bien difíciles, y entonces que el bosque nos genera bienes tangibles y por supuesto es parte del ciclo hidrológico, que es el agua, ¿verdad? Entonces, que protege la vida, especialmente en estas regiones donde prácticamente las ciudades están en las partes más bajas de las cuencas principales. Entonces, recomendarles a todos que participemos. Ya viene la campaña de reforestación, que empieza la época de lluvia, que seamos parte de estos eventos, que de ser posible evitemos hasta donde sea viable, por ejemplo, ser causantes de incendios forestales, que ha sido uno de los problemas serios. También los bosques tienen problemas como incendios, plagas y enfermedades, extracciones ilegales, ¿verdad? Y entonces eso lo único que hace es afectar el sistema de vida que llevamos los guatemaltecos, y por supuesto que la población de Sololá, especialmente por la bendición de tener el lago de Atitlán ahí, que pues la mayoría de las tierras drenan hacia este manto importante. Gracias, ingeniero, por este tiempo, y a usted por estar en sintonía de su programa Vivamos Mejor, Aprendiendo en Casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor, Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor, Aprendiendo en Casa. Compartiendo experiencias. Hoy nos encontramos aquí con el ingeniero César Sosa, es extensionista del MAGA en el municipio de Santa María Visitación. Ingeniero, queremos hacer unas preguntas este día sobre el tema relacionado a nuestros bosques. ¿Por qué es importante la conservación y la reforestación de nuestros bosques? Muchas gracias por el acercamiento que se hace a la extensión rural del municipio de Santa María Visitación. Pues agradecerles también el acercamiento siempre a las comunidades. Por la pregunta, pues consideramos de que la conservación es tan importante, de estar trabajando a través de los agricultores, que vean ellos que es tan importante el de mantener siempre el ecosistema de nuestras parcelas, de lo que realizamos a diario, y porque creemos de que el hombre siempre ha sido el ente principal también de conservar estos bosques. Estos vienen desde años, y que es necesario velar siempre, debido a que en estos tiempos, por el tipo de cambios que hemos tenido, es necesario ir reforestando, ir cuidando, porque no solo el hombre necesita vivir, sino que también todas las especies, lo que es la fauna y la flora, pues definitivamente es necesario para la vida del hombre. Gracias, ingeniero. Al reforestar no sueles dejar ahí, sino necesitas ciertas actividades. ¿Cuál sería tu recomendación a todos los que reforestan?
Bien, la recomendación es de que nuestros agricultores que dejen siempre un espacio especial para los cultivos, en este caso a las plantas nativas que vienen siendo lo más importante del ecosistema en estas áreas, debido a que también no solo sirve para la situación energética, sino sirve también para mantener la vida silvestre, y porque entre ellos encontramos plantas que son melíferas y que nos viene a ayudar también para la polinización de los árboles, de los cultivos, y que depende de la manera muy especial, en el sentido que pedimos a los agricultores que en sus parcelas tengan diversificado la situación de los árboles que vayan sembrando, que siempre mantengan sus parcelas con árboles, debido a que no estemos talando árboles fuera de lo que nosotros cultivamos, ¿verdad? Actualmente las amenazas que afrontan nuestros bosques, si usted pudiera enumerar, ¿cuáles serían? Bien, yo creo que las amenazas comienzan con nosotros mismos, ¿verdad? Que a veces desde que se siembra un arbolito, y a veces hay gente que no le gusta que le caiga sombra a sus cultivos, y desde ahí van arrancando los arbolitos que se siembran, e inclusive en los linderos, y hay mucha gente que dice que no le favorece a su cultivo. Sin embargo, pues para eso hay tratamiento en donde se debe dejar una distancia muy especial, como primera amenaza. Segunda amenaza es de que ahí están los incendios forestales, y que eso no es favorable al cultivo de árboles, o inclusive a lo que ya está establecido, ¿verdad? Y enfermedades que pueden ir atacando a los árboles, y que nosotros también tenemos que ir saneando este proceso. Por eso es que es necesario cuidar de los árboles, y cualquier amenaza que pueda surgir, pues estar avisando a las autoridades también, para que también tomen cartas en el asunto, y como agricultores pues también vamos cuidando la parte de lo que nos da el bosque. Muy bien, para contrarrestar las amenazas, algunas recomendaciones que ustedes darían de algunas actividades que es de urgente desarrollar. Bueno, yo creo que lo más adecuado es tener buenas prácticas. En este caso, pues, hacer brechas cortafuegos, trabajarlo también con conservación de suelos, diversificar la situación del bosque. En este caso, pues en las parcelas de los agricultores podemos ir tratando la manera de sembrar árboles frutales, ya en los linderos, que ya pues si es en caso de pendientes, pues podemos ir estableciendo conservación de suelos, y considero que de esa manera no solo nos sirve para nuestra economía familiar, sino que también para nuestro consumo. Muchas gracias, ingeniero. Algunas acciones que deberían desarrollar los vecinos que reforestan, porque dejar el arbolito ahí sin trabajarlos y darle mantenimiento, pues es una pérdida. ¿Cuáles serían algunas acciones que ustedes consideran hacer, que digamos, dar un manejo adecuado al bosque? Porque no solo es dejar ahí y no aprovechar, sino es gestionar el bosque, dar el manejo adecuado. Definitivamente, yo creo que como cualquier cultivo que se haga, o de lo que ya se encuentra, digamos, en nuestras parcelas o en los bosques comunales, se debe ir limpiando desde un principio, mantener sano, realizar raleos bien conforme un manejo que se pueda ir implementando, utilizar lo necesario para que se mantenga el bosque. Muy bien, ¿algún mensaje final a toda la población que está viendo este medio? ¿Algún mensaje para siempre relacionar nuestros bosques?
Pues que mantengamos siempre nuestras parcelas con árboles. Yo creo que de esa manera, como agricultores, tenemos que ir estableciendo la manera más adecuada de proteger lo que son las plantas nativas, qué es lo que está en nuestras áreas. No podemos ir implementando más árboles que no sean de nuestra área. E ir estableciendo, como también ya lo había mencionado, como agricultores, unas parcelas en donde tengamos nosotros nuestros árboles, cuidar de los árboles, mantener los árboles, porque realmente los árboles también, o los bosques, son la habitación, casa de las especies como aves, reptiles y todo lo que se encuentra en un bosque. Yo creo que es la manera más adecuada y vigilar nuestro bosque. Nosotros somos los encargados, los entes como humanos, de cuidar la vida. Gracias por esta entrevista, ingeniero César. Pues una próxima nos vemos. Gracias por tus palabras a todo el público. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando. Adelino, ¿ya viste que el nacimiento de agua se está secando? Sí, Marcela, ya no está llegando agua a las casas. Cuando éramos patojos, nos bañábamos en el río. Ahora ni agua tiene. Todo porque la gente sigue cortando árboles sin permiso. Los técnicos de Vivamos Mejor nos explicaron que los bosques son como esponjas. Absorben la lluvia en las montañas para luego formar nacimientos y ríos. Pero si no hay bosques, el agua ya no logra llegar hasta las partes bajas. Por eso nos quedamos sin agua. Lo bueno que ya nos pusimos de acuerdo en la comunidad para ir a sembrar árboles y velar porque la gente ya no corte más sin permiso. Vivamos mejor aprendiendo en casa. Si cuidamos los bosques, cuidamos el agua. Participa en actividades de reforestación en tu comunidad y evita la tala ilegal de árboles para tener agua en el futuro. Gracias al apoyo de Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor, aprendiendo en casa. Practicando en casa. Practicando en casa. En casa. Qué gusto que continúe en sintonía de su programa Vivamos Mejor, aprendiendo en casa. El día de hoy vamos a presentarles este segmento al que nosotros le hemos denominado Practicando en campo. ¿Por qué? Porque vamos a presentarles a ustedes algunos consejos, ¿verdad?, de cómo hacer ciertas prácticas en las parcelas o en el campo, o por ejemplo en los patios de nuestras casas. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforestación y cómo podemos hacer para sembrar un árbol. Pero digamos, todos en algún momento hemos sembrado un árbol, pero ¿verdad?, nosotros queremos darle algunos consejos prácticos y útiles para que a la hora de hacer la reforestación tenga un mejor éxito. Bueno, antes de eso, ¿verdad?, comentarles que nosotros en los viveros de Asociación Vivamos Mejor hemos practicado o hemos tenido la oportunidad de poder reproducir por lo menos, al menos 35 especies nativas. Ustedes ven esta, ¿verdad? Esta es una planta de canac, ¿verdad? Esta es una planta de canac, la cual tiene un significado bastante especial dentro de la cultura de nuestros pueblos. Pero bueno, vamos entonces ahora a la práctica de cómo sembrar un árbol. Como primer paso, ¿verdad?, tenemos el área, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí el área, es un área que tiene que está bastante cubierta de monte, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, el primer paso o lo primero que debemos hacer es realizar una limpieza, ¿verdad? Es una limpieza general de toda el área, y para ello debemos de realizar el chapeo hasta al ras de suelo, ¿verdad? Esto como primer paso. Como segundo paso, debemos de, donde vamos a poner nuestro arbolito, hacer una pequeña terraza individual de al menos 30 o 40 centímetros, o
el ancho que tenemos de un azadón. ¿Para qué? Para que eliminar todas las plantas que no sean deseables alrededor de nuestro árbol y que no compitan por nutrientes ni por luz al momento de que nuestra planta vaya creciendo. Tercer paso. Como tercer paso debemos de realizar un ahollado, el cual por lo menos deberá tener entre 20 a 30 centímetros. ¿Y por qué 20 o 30 centímetros? Porque recordemos que nuestras plantas tienen un sistema de raíces, el cual debe de tener suficiente espacio para poder expandirse alrededor de nuestro agujero o nuestro ahollado que hayamos realizado. Esto le permitirá a la planta tener un mejor espacio y que se pueda desarrollar de una mejor manera. Debemos de retirar la bolsa de nuestra planta completamente. Debemos de rasgarla por la mitad y retirarla completamente, teniendo el cuidado de que nuestro pilón de tierra se mantenga completo. ¿Por qué? Porque acá en este pilón hay ciertas cantidades de nutrientes que son necesarios para que la planta continúe sobreviviendo hasta que por lo menos tenga un año. Muy importante, antes de sentar nuestra planta en nuestro agujero, debemos de realizar algunas podas de raíces que estén incompletas o raíces que estén muy grandes, ¿verdad? Entonces debemos de recordar hacer una pequeña poda de raíces a nuestra planta. Debemos de tapar el agujero en donde hemos sentado nuestra planta o donde hemos sembrado nuestra planta. Eso no es más que digamos, jalar toda la tierra que tenemos alrededor, ¿verdad? Que sacamos de nuestro agujero y taparla. Pero debemos de tener cuidado de que al momento de que vayamos echando la tierra, no debemos de echarla toda de un solo, sino que ir por partes e ir compactando alrededor de nuestra planta para que no queden espacios de aire o burbujas de aire que en algún momento puedan causar demasiada humedad y esto pueda podrir las raíces y esto puede causar que nuestra planta se pueda morir y esto puede afectar en general nuestra reforestación. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de tapar nuestro agujero. Cuando lleguemos al final o cuando terminemos de rellenar nuestro agujero, debemos de tener cuidado de tapar hasta por lo menos unos 10 centímetros del cuello de la planta para que la planta quede lo más recto posible y que quede de manera vertical. Uno de los últimos pasos con los que vamos a terminar nuestra actividad de reforestación es que cuando terminemos de poner la tierra hasta el cuello de la planta, debemos, ya sea con las manos o con los pies, apelmazar el área alrededor de nuestra planta, ¿verdad? Esto nos va a permitir que la tierra se compacte bien y que la planta quede colocada de manera correcta. Finalmente, es muy importante recordar que debemos de remarcar bien el área de la terraza individual en donde va a quedar nuestra planta. ¿Por qué? Porque este será el espacio o este será el lugar que nuestra planta tendrá hasta que sea una planta grande, ¿verdad? Una planta adulta. Entonces sí debemos de dejar bien delimitado el espacio que ella ocupará, el cual será en donde empezará a desarrollar todo su sistema radicular y lo que le permitirá crecer de manera adecuada. Bueno, finalmente, estimada audiencia, recordemos que cuando terminemos de hacer nuestra actividad de reforestación, debemos de recoger todas las bolsas
que hayamos utilizado o que hayamos quitado de nuestras plantas, ¿verdad? Esto es uno de los consejos más importantes porque con esto evitamos generar basura o contaminación dentro de nuestra parcela, ¿verdad? Recordemos llevarla y depositarla en un lugar adecuado para que se pueda disponer en un lugar final. Bueno, estuvo con ustedes José Ruiz y nuestro compañero Eric Chabajay estuvo realizando las prácticas en campo. Nos vemos. Practicando en casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Tips informativos. Tips informativos. Gracias por estar con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ahora, en este segmento abordaremos algunos tips informativos. Número 1. Ahora que sabemos que ya sembramos la plantita en el campo definitivo, es importante considerar que hay que proteger la plantita, ¿sí? Alrededor de ella debemos de hacer un plateo general para mantener a la planta libre de zacate o de malezas que nosotros no deseamos y que en un momento puede ser combustible para un incendio forestal, ¿sí? Otro es de hacer rondas y brechas cortafuegos alrededor de nuestra plantación, alrededor de nuestro terreno, para evitar que un incendio forestal venga y queme nuestras plantitas que con mucho esfuerzo y que con mucho cariño también sembramos. Las rondas y brechas cortafuegos las debemos de hacer de un ancho de por lo menos 3 metros, por favor, eso es bien importante y debemos de hacerlo en la época seca, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre o enero. Y darle mantenimiento también al final de año. Eso es bien importante para nosotros y para las plantitas y para todos. Muy bien, número 2, debemos de controlar plagas y enfermedades en los bosques. Hay algunos insectos que vienen y matan nuestras plantitas. Debemos de hacer un control. Como nuestras plantaciones no son muy grandes, las podemos de hacer de una manera mecánica. Cuando hablamos de una manera mecánica, venimos y revisamos los arbolitos. Si encontramos algún insecto que le está haciendo daño a nuestra plantita, debemos de quitarla con la mano, ¿verdad? Y de separarla del terreno de donde tenemos las plantitas. Eso va a garantizar de que nuestros árboles crezcan sanos y fuertes. Otro aspecto importante es chapear el área donde hicimos la reforestación. Con esto liberamos a las plantas de la competencia que hay con otros organismos, ¿verdad? U otras plantas. Si nosotros liberamos a nuestros arbolitos, quitando la maleza, como le llamamos comúnmente, ¿verdad? Esto va a garantizar de que nuestros árboles crezcan muy rápido y que no tengan competencia. Porque si tienen competencia con otras plantas alrededor, las otras plantas se van a comer en los nutrientes, ¿verdad? Y van a crecer más que nuestros arbolitos. Entonces debemos de chapear el área donde sembramos nuestros arbolitos. Ese es otro aspecto muy importante que considerar. Y además, bajamos la carga de combustible que hay en el terreno, ¿verdad? Para evitar también incendios forestales. Entonces, debemos de considerar estos aspectos importantes dentro de nuestra plantación. Otro aspecto importante son las podas y los raleos. Nuestros arbolitos van creciendo sanamente, ¿verdad? A los 6 años aproximadamente, nuestros arbolitos ya van a necesitar de una poda de formación si queremos árboles con un fuste bien recto. Y esto es bien importante, porque si nosotros podamos nuestros árboles, vamos a tener árboles rectos, ¿sí? Con un fuste recto o con un fuste recto. Y esto va a garantizar que las siguientes generaciones de estos árboles, cuando ellos den semilla, ahí vamos a tener árboles también rectos. Ahora, si nosotros dejamos que esos árboles crezcan de una manera torcida, ¿verdad? Las siguientes generaciones también de estos árboles nos van a dar árboles no tan rectos, ¿verdad? Y lo que queremos es de que hayan bosques muy buenos genéticamente, que nuestros bosques sean sanos, ¿verdad? Por eso es necesario que le demos una poda de formación.
Luego nuestros árboles van creciendo y es importante también ralear dentro de los árboles. Hay árboles que crecen muy rápido, por ejemplo, los ilamos. En 5 años ya podemos obtener leña de un ilamo, ¿verdad? Debemos de ralear o quitar ese ilamo. Con eso ya estamos obteniendo beneficios, ¿verdad? Lo dijo nuestro compañero anteriormente. Hay beneficios como la leña o como la madera. Imagínense, en 4 o 5 años ya vamos a obtener leña de nuestro bosque, ¿verdad? Vamos raleando y eso va a crear espacio para otras especies como por ejemplo una chicharra, ¿verdad? Que necesita más espacio para poder crecer, ¿verdad? Y una chicharra va a necesitar mucho más tiempo que un ilamo para crecer. Entonces debemos de hacerle el espacio dentro de nuestra parcela para que crezcan, o un canac o un canoj, ¿verdad? Entonces es bien importante que consideremos los raleos también dentro de nuestra parcela. Por favor, esos son tips bien importantes que debemos de considerar para tener buenos bosques en Guatemala. Como el nombre de nuestro país lo dice, que es el lugar de árboles. Y queremos tener los mejores árboles tanto en Guatemala y qué mejor que en Sololá. Muchas gracias por estar con nosotros en este segmento de tips informativos. Este es su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Gracias por estar con nosotros. Estimada audiencia, gracias por haberse quedado con nosotros. Estamos llegando al final de nuestro programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Pero antes, un par de aspectos importantes. Quería darles la bienvenida a nuestro Centro de Educación para el Desarrollo Rural y la Adaptación al Cambio Climático. Esta es la Escuela de Campo de Vivamos Mejor. Este es un lugar muy importante para nosotros porque es donde tenemos nuestros viveros, es donde nosotros reproducimos todas nuestras plantas para las reforestaciones. Pero no solo eso, tenemos también otras unidades demostrativas donde queremos enseñarle a todos las buenas prácticas que queremos promover en el paisaje. Por ejemplo, tenemos un sistema milpa con principios agroecológicos, tenemos un apiario, tenemos un huerto agroecológico, aves de corral, un invernadero, nuestra reforestación modelo y bueno, y la parte del vivero donde producimos, como les decía anteriormente, hasta 100,000 plantas anualmente entre especies nativas y forestales y también tenemos frutales. Y bueno, no me queda más que agradecerle a la audiencia por estar con nosotros y en nuestro programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa y en el tema de restauración del paisaje forestal. Espero lo haya disfrutado mucho, que haya aprendido mucho y que pase un feliz día.